En este video hablaremos sobre el contexto histórico del Renacimiento. Cabe resaltar que el Renacimiento adquirió este nombre al término de la Edad Media y en los siglos XV y XVIII. Podemos decir que este dio origen por medio de una época que fue marcada por el debilitamiento del poder eclesiástico, como causa de la protesta y a su vez de la caída del Imperio Romano Germánico. Además, en este momento se dio desarrollo a una crisis económica que causaba el fin del mundo feudal, o sea, daba por terminado el mundo feudal que se vivía en esos tiempos. Esto generó un decaimiento en lo que se llamó artes y a su vez en las ciencias. Como consecuencia de esta decadencia medieval, muchos centros de poder intentaron buscar refugio en un nuevo modelo de Estado. Básicamente se dirigía por la autoridad monárquica. Y así, a su vez, las artes también buscaron refugio en lo que se llama la antigüedad clásica. Además, no se debe olvidar que en el siglo XVI hubo unos descubrimientos geográficos por las manos de Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes y Vasco de Gama, lo cual, gracias a estos descubrimientos, abrió nuevos mercados y a su vez nuevas rutas comerciales, otorgándole así más poder a una nueva clase social llamada la burguesía, que esta se la denominaba como las personas que estaban encargadas en tener bases del capitalismo. Ahora daremos paso a la explicación del origen del Renacimiento. Podemos decir que este origen se remota a Florencia, Italia, en el año 1400, donde hubo un gesto de intención sobre transformar y poder evolucionar el arte, básicamente en Europa. En este momento se conservaba lo que se llamaba o se conoció como el estilo medieval. Principalmente, de esta manera, el arte renacentista optó por dejar de representar en sus obras el material religioso y empezar a plasmar el arte solo hacia el ser humano, es decir, que en estas obras plasmaban lo que era deseos, sentimientos y emociones, entre otras cosas que el individuo experimentaba. Este movimiento artístico generó un nuevo abanico de estilos, tales como retratos u obras al desnudo, la mitología y paisajes también, que hasta la actualidad conservamos y podemos evidenciar en ciertas imágenes. Bueno, el Renacimiento marca el inicio de la Edad Moderna. Es un periodo comprendido desde el descubrimiento de América en 1492 y la Revolución Francesa de 1789. Según el contexto cultural, este periodo puede dividirse en dos: el Renacimiento como tal, que comprende los siglos XV y XVIII, y el Barroco, que comprende los siglos XVII y XVIII. Algunos historiadores dicen que su origen fue en 1453 tras la caída de Constantinopla, o otros sugieren que su origen se da en 1440 por la invención de la imprenta. En cuanto a sus antecedentes históricos, centralmente inician en el siglo XV, tras la decadencia del periodo medieval, el cual se dio por múltiples factores, tales como la decadencia de la Iglesia Católica, y esto se dio también a su vez debido a reformas herejes que dio inicio a la Reforma Protestante en contra de la religión. También la caída del Imperio Germano-Romano y también por la crisis que sufría la clase o el sistema feudalista. Recordemos que era de señores y siervos basados en la agricultura y en el campo, y dando paso también a la burguesía, de la cual hablaré más adelante. También se dio la decadencia del arte y de las ciencias, ya que eran marginadas por la teología escolástica basada en el escepticismo de aquella época del medioevo. Por lo anterior, los principales centros académicos europeos buscaron regenerarse a través del retorno de los valores de la cultura clásica grecorromana. Asimismo, se dio inicio a un periodo de autoridad monárquica caracterizada por numerosos ejércitos, lo cual dio paso también al surgimiento de la clase social de la burocracia, la cual dio los cimientos y las bases para lo que posteriormente se denominaría el capitalismo y también la economía mercantil y preindustrial. Asimismo, se dio el progreso técnico y científico fundamentado en la imprenta, ya que esta permitía su difusión y su comunicación masiva. Ahora, la visión del mundo es mucho más antropocéntrica, desligada de la religión y de la teocracia medieval, en la que el hombre y la ciencia supondrían una nueva visión de ver al mundo. En esta época, recordemos que el Renacimiento ya no se centra en Dios, sino en el hombre, en sus capacidades y más que nada en el arte, en la cultura, en la arquitectura. Esta nueva forma de ver al mundo se resumiría o englobaría también mediante un concepto muy importante que era el humanismo, el
cual era aplicado inicialmente en la teología, en la retórica y el arte, que en la época medieval era enfocado más que nada a ilustrar a dioses y al tema religioso. Pero con el Renacimiento se extendió a la filosofía, a la literatura, a la cultura, la cual, como repito, buscaba o se interesaba por el hombre, sus comportamientos como tal. Complementando el término de humanismo, se puede entender que este comprendía al hombre como un ser intelectual y racional que era capaz de realizarse a través de las ciencias y del arte. Seguidamente hablaremos sobre la diferenciación y división de territorios y naciones, ciudades o estados en diferentes regímenes políticos, como por ejemplo la República en Florencia y la monarquía en Milán. También Roma propició el ascenso de una nueva élite económica que patrocinó la cultura y el arte como instrumentos de propaganda del Estado. Y también podemos decir que la educación se volvió más asequible, dejando circunscrita al clero, y se favoreció al debate intelectual con la información de universidades y es el patrocinador de la literatura. También encontramos la síntesis y los cambios históricos que fueron durante el siglo XVI y se consolidan en Europa unos importantes cambios históricos y socioculturales que venían anunciados desde el siglo XIII. Ahora vamos a hablar del fin de la sociedad feudal y se centra en el poder a los reyes y se configuran estructuras administrativas, económicas y militares de estados modernos. Y también está la ampliación de nuevas sociedades que ocurrió por el descubrimiento de América y la expansión económica. Y el sistema monetario que crece por la importancia del comercio, de las bases del capitalismo. Y también hubo una mayor separación entre la iglesia y el Estado. Y pues se puede decir que los reyes tienen mayor independencia frente a la iglesia y pierde el control y el dominio del arte y la cultura. Ahora hablaremos del auge de las lenguas vernáculas, que son unas lenguas ajenas al latín, y considerando el idioma original y es la madre de la diplomacia y de la cultura. Aquí también surge el humanismo, donde el hombre pasó a ser un ser intelectual capaz de realizarse ahora por las artes y la ciencia. Y para terminar hablaremos del desarrollo de la burguesía, donde hubo élites intelectuales y eran comerciantes, y los artesanos viven en ciudades y los nobles heredan la riqueza. Y esta fue activa en el norte de Italia desde el siglo XIII, pasando de ser la zona más rica y patrocinadora de arte.